es el Día Internacional del Sueño, razón por la cual convocamos a una charla abierta a la comunidad. Y la convocatoria parte de la unidad de investigación de la institución, de la cual la doctora María Manzola, la doctora Silvia Nava y yo, Pedro Costa, somos parte del equipo. La Asociación Mundial de Medicina del Sueño, la World Federation, año tras año, a partir del 2008, promueve que las instituciones que se dediquen, entre otras actividades, a la medicina del sueño, a su vez, valga la redundancia, promuevan la especialidad y las consecuencias a que se ve sometida la población general frente a las anomalías del dormir. Los temas fueron variándose con el correr de los años y este año, en el 2014, la premisa es una buena respiración para un buen dormir y un buen descanso. Y eso, una buena salud como consecuencia. Hoy día en todo el mundo y en todos los centros se está hablando de esto, algunos ya están durmiendo, otros están despertando. Y nosotros vamos a destinar estos minutos, breves minutos nosotros, y después vamos a abrir hacia ustedes las inquietudes sobre lo que podamos responder y las dudas que podamos aclarar. Es un poco lo que les contaba. Esto comenzó en el 2008 y hoy día los porcentajes que ven ahí son reales. Un 45% de la población mundial padece de disturbios del sueño, muchos de los cuales no están diagnosticados, es decir, muchos pacientes sin diagnóstico andan dando vueltas por el mundo. Lo que les comentaba previamente fue que allá por el 2008 la World Association y algunos de sus miembros formaron un consenso donde dieron algunas pautas y premisas en las cuales, mientras pudiese diagnosticarse y tratarse la afección del sueño, no había país, no podría existir país donde esto no se hiciese. La medicina del sueño, si bien es una especialidad relativamente nueva para algunos, para nosotros ya tiene cerca de 30 años, porque el laboratorio de Fleni fue el primero del país en los inicios de la década del 80. Hoy contamos con una unidad de sueño aquí y una unidad de sueño en Escobar. La de aquí de Belgrano tiene una capacidad de 10 pacientes por noche los 7 días de la semana para hacer diagnóstico y eventual tratamiento de su afección. Creo que más que porcentajes es interesante hablar de números absolutos en cuanto a disturbios del sueño. Esto que ven aquí es la traducción del porcentaje a la población argentina. En cierta medida, me parece un poco más didáctico mostrar números absolutos y ver que, sí, más de 12 millones de personas padecen de trastornos de sueño diversos. La clasificación internacional de trastornos de sueño define más de 100 de ellos, pero si vamos a los de mayor trascendencia y mayor incidencia, la queja de insomnio en nuestra bendita Argentina es de poco más de 4 millones de personas. Como ustedes ven, el cuadro de apneas del sueño es también importante, en el orden de los 2 millones de habitantes, y una afección muy infradiagnosticada, como la narcolepsia, que afecta a 84.000 pacientes en la Argentina. Para darles una idea, nosotros llevamos evaluados del orden de 20.000 pacientes en la historia del laboratorio, sino más de 20.000, si sumamos
Belgrano y Escobar, más de 20.000 pacientes. Para este tipo de afección tenemos una base de datos que no excede los 350 pacientes en 28 años de recolección. Es decir, que está absolutamente infradiagnosticado. No voy a entrar en demasiado detalle tampoco por ahí después podemos dejar para la charla entre nosotros. Tener en cuenta que nosotros recibimos pacientes con síntomas y que no vamos a tratar el síntoma, sino que vamos a tratar la afección. Aquí encuentran las dos puntas de la línea, es decir, tanto el insomnio como la excesiva somnolencia diurna son a veces los síntomas que más nos suelen llegar a la consulta, pero nuestra premisa es no medicar el síntoma, nuestra premisa es llegar a un adecuado diagnóstico. Debajo del síntoma está el cuadro clínico. Nosotros tenemos que transformarlos a ustedes en un cuadro clínico palpable y en base a eso tratarlos. Esto es simplemente para mostrarles un registro, un trozo de registro polisomnográfico, que es lo que hacemos, entre otras de las actividades del laboratorio de sueño. A veces el primo movense es la polisomnografía, el registro de una noche de sueño de ustedes, registrando una serie de variables biológicas a fin de obtener el diagnóstico. En este caso, ven en las líneas, aquí me refiero, las variables ventilatorias, una sucesión de modificaciones que no son otra cosa que apneas de sueño, obstrucciones de la vía aérea, con consecuentes despertares y modificaciones sustanciales en las concentraciones de oxígeno en sangre. Eso es una causa de somnolencia o incluso a veces de insomnio. Ese paciente, si nosotros lo tratamos con hipnóticos, agravamos el cuadro, y es un paciente que viene con un síntoma de insomnio. ¿Okay? Entonces, por eso insistimos tanto en el diagnóstico, antes de actuar. Este es un cuadro de movimientos periódicos de pierna, que ven ustedes ahí como manchitas, son los sensores que colocamos a los pacientes en las piernas, y este paciente, bueno, es un paciente que sufre de insomnio y de regla todos los pacientes son estudiados con estas variables porque una de las causas del insomnio no es solamente no es solamente la causa psicológica, es decir, eso puede ser un agregado. Existen los insomnios orgánicos, en este caso es un insomnio orgánico de un síndrome de piernas sin reposo, los movimientos periódicos de piernas durante la noche, que impide que el paciente concile y mantenga una continuidad de sueño. Esto para que ustedes tengan en cuenta que el dormir es necesario y el dormir bien es necesario, y el dormir en forma inadecuada o la privación de sueño en realidad ha provocado tragedias como las que ustedes pueden ver, que no son pocas y no son mínimas, sino que más allá de eso pueden ver la hora en la que ocurrieron, y generalmente son las horas de menor alerta. De hecho, las centrales nucleares han volado en las madrugadas. El Exxon Valdez encalló en el año 1989 y provocó un desastre ecológico. Y existen grabaciones de la cabina de mando del Exxon Valdez donde en 3 oportunidades desde el guardacostas se está advirtiendo al oficial a cargo que cambie de rumbo. Obviamente que no lo escuchó. Estaba dormido. Esto lo vemos aquí, no es necesario verlo en otras estadísticas de otros países. Cuando ustedes encienden el noticiero a la mañana o toman el diario a la mañana y leen que un micro de larga distancia a plena luz del día, en horas tempranas de la mañana, tuvo un accidente fatal, pónganle la firma que eso
es seguramente a raíz de que el conductor se quedó dormido. En ocasiones se habla solamente del alcohol, pero no se habla de las afecciones preexistentes y de la privación de sueño. Insistimos y seguimos insistiendo, a veces ante oídos sordos. Y para finalizar les quería mostrar un viejo slide que es de Mittler, del año 88, pero lo que quiero demostrar aquí, él quiso mostrar con mucha, tengan en cuenta ustedes que la mayor proporción de accidentes no se da en las horas de mayor tráfico, sino en las horas de menor alerta. Yo con esto termino. Doy paso a la doctora Silvia Leiva, que nos va a instruir sobre algunas situaciones que tenemos que tener en cuenta cuando volamos. Silvia. Lo que quería más hacerles notar que cuando volamos tenemos que tener en cuenta cómo afecta nuestro sueño el simple hecho de ir en un avión. Pues no solo nuestro sueño, sino toda nuestra fisiología. Tenemos que recordar, cuando vamos a volar, que para tener un buen sueño a bordo de un avión, por ejemplo, hay que tener en cuenta las condiciones en que se vuela. Los aviones no vuelan a una presión atmosférica como si estuviéramos a nivel del mar. Los aviones, si bien están presurizados, es decir, tienen un sistema para presurizar la cabina, vuelan a una presión atmosférica de altura, ¿sí? A una altura que oscila entre los 1.650 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.600 según el tipo de avión y según la presurización del mismo y las circunstancias de vuelo. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a dormir a un viaje largo? Cuando hacemos un viaje de más horas, cuando hacemos un viaje por la noche, vamos a tener en cuenta que en las cabinas de los aviones hay una hipoxia, hay una disminución de oxígeno. ¿Por qué? Porque está presurizado a un nivel más alto que el del nivel del mar. Entonces, si nosotros estamos a 1.650 metros de altura o a 2.000 metros de altura, vamos a tener una menor presión de oxígeno. Eso va a hacer que el oxígeno le cueste entrar, por decirlo de alguna forma, a nuestras vías respiratorias y va a ser más demorada en llegar el oxígeno a la sangre. Y pues como no hay una concentración suficiente, no vamos a estar en una hipoxia, una situación de falta de oxígeno por la presurización. Aparte de la hipoxia de la cabina, tenemos que recordar que la humedad de los aviones está muy disminuida. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, el día de hoy un 90% de humedad. En una cabina generalmente no sube a más del 10% de humedad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque no vamos a sufrir algún tipo de deshidratación, que si ya estamos en una hipoxia relativa por falta de oxígeno mínima, también vamos a estar con un problema de humedad, lo que nos va a secar las mucosas, nos va a traer muchas molestias. La temperatura es constante, entre 22 y 27 grados Celsius. Vamos a estar en un estado de sedentarismo, muchas horas quietos, y no en condiciones ergonométricas o de situación para viajar de comodidad. Una clase turista, bueno, es bastante incómodo el asiento, es poco espacioso, hay turbulencias, hay ruidos, hay vibraciones. Además, sabemos que ese mismo efecto de que la presión está en una situación de hipobaria, es decir, hay menor presión por la altura del avión, va a aumentar el volumen de nuestros gases corporales. También vamos a tener molestias por eso, ¿sí? A nivel de nuestro aparato digestivo, a nivel de nuestros oídos. Los gases que nosotros ya tenemos incorporados cuando subimos al avión, en una situación de hipobaria, se van a distender, van a aumentar más volumen. Por eso nos molestan los oídos, por eso tragamos cuando subimos y por eso lo mismo pasa cuando descendemos. Son por los cambios de presurización, que vamos desde el nivel del mar a llegar a los 2.400 metros en muy poco tiempo. La velocidad crucero de muchos aviones está a 2.400 sobre el nivel del mar. Es decir, el avión vuela a 10.000
metros de altura, pero está presurizado como si estuviera a 2.400 metros. Eso hay que tenerlo en cuenta. La hipoxia relacionada a la altura. Si nosotros estamos entre 0 a 1.200 metros, nuestra saturación de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que vamos a tener nosotros en la sangre, tenemos que tenerlo arriba del 90% en situaciones normales, para no decir que estamos desaturando o estamos en una condición fisiológica de falta de oxígeno, de hipoxia. Entre 0 a 1.200 metros vamos a estar entre un 99 y un 95%. Entre 1.200 a 1.500 metros vamos a estar en un 95 o un 93%. Pero los aviones vuelan entre 1.500 a 2.600 metros. Fíjese que estamos entre un 93 y un 90% de saturación de oxígeno. Siempre y cuando no seamos fumadores, siempre y cuando no tengamos problemas pulmonares, como puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un enfisema, siempre y cuando no tengamos problemas cardíacos que agraven nuestro nivel de saturación de oxígeno ya de por sí a nivel del mar. Si subimos, vamos a estar en peores condiciones. Por eso, tengo que viajar. Sí, a todos nos gusta irnos de vacaciones, viajar, y es hermoso, obvio. Pero tenemos que tener en cuenta que como vamos a cambiar de uso horario, vamos a estar en vuelos de este a oeste o de oeste a este, y hay diferentes horas cuando vamos a volver a nuestro destino, nos vamos a tener que adaptar a ese destino. Vamos a hacer vuelos del sur al norte, tenemos que saber cuántas horas vamos a volar, porque cuánto tiempo estamos, por ejemplo, de acá a Nueva York son 10 horas de vuelo. Aerolíneas Argentinas está volando a Nueva York, 10 horas de vuelo, ¿en qué condiciones? ¿Tenemos las condiciones? Vamos a estar mucho tiempo quietos, vamos a estar en hipoxia, con baja humedad. Le preguntamos al médico si estamos en condiciones de realizar el vuelo. ¿Sí? Por eso hay que saber cuánto tiempo vamos a estar en vuelo, el horario de partida y de arribo, qué enfermedades tenemos. Y si tenemos un síndrome de apneas, hipoapneas obstructivas del sueño, como muchos de nuestros pacientes, ¿podemos volar? ¿Qué tenemos que hacer para volar? ¿Sí? Si hemos pasado por cirugías recientes, o si un paciente con apneas e hipoapneas pasó por cirugías recientes. Cuando hay una cirugía reciente hay que pasar un tiempo prudencial. Si tenemos una cirugía abdominal, tenemos que esperar mínimo unas 3 semanas para poder subir un avión. Si es torácica, unas 4 semanas. Es decir, hay muchas condiciones fisiológicas y patológicas, enfermedades, que tenemos la obligación de consultar al médico. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen el síndrome de apneas y hipoapneas obstructivas del sueño? Obviamente dice, tengo que llevar el CPAP en vacaciones. ¿Qué es el CPAP? Es un dispositivo que se indica a aquellos pacientes que tienen apneas e hipoapneas para mejorar la calidad de su respiración, que lo tienen que usar durante la noche. Es un dispositivo de presión positiva de aire continua, que debe usarlo a través de una mascarilla todas las noches, por lo menos 5 o 6 horas es lo aconsejable, para el tratamiento de su patología. ¿Sí? Esos pacientes viajan, genial. ¿Tienen que llevarlo? Sí, tienen que llevarlo. Pero para llevarlo, siempre avisar a la línea aérea, porque es un equipaje sanitario, ¿sí? Llevar el documento de portación de CPAP, pedirle al médico que le diga que tiene que viajar con CPAP, y también a la empresa que le da el service de su equipo, muchas veces ya de por sí ya tienen como un protocolo. Y consultar siempre al médico tratante, quien va a conocer la severidad del cuadro, a ver si está en condiciones de viajar según el vuelo que realice, porque va también probablemente, y lógico, quiere dormir a bordo. Esa noche es muy probable que no pueda usar el equipo, entonces hay que preguntar siempre al médico si se puede viajar. Obviamente no tomar bebidas alcohólicas ni medicamentos de acción sedante sin indicación médica, porque van a aumentar los cuadros de apneas y hipoapneas, si lo hacen. Y otro detalle, si están en condiciones de volar y llevar su equipo, llevar adaptadores de alimentación, porque uno viaja de acá a Estados Unidos y las patitas de los enchufes tienen otra forma, o viaja a Europa y tienen otra forma. Tener esos pequeños detalles siempre en cuenta, ¿sí?
¿Qué pasa si usan el CPAP? ¿En vuelos se puede usar un equipo de estos? Depende de las aerolíneas y depende de los destinos que uno elija, pero en general es muy difícil poder usarlo. ¿Por qué? No hay conexiones a bordo, simplemente no lo pueden enchufar. Si un equipo eléctrico no se puede enchufar, ni en clase, ni en turista, ni en primera. Generalmente, tanto en los aviones grandes como Airbus 340, como los Boeing 737 de aerolíneas argentinas, hay ciertos enchufes que están limitados a la cabina de los pilotos o donde están los tripulantes, azafatos, ¿sí? Por ejemplo, que no están en condiciones de usarlo el pasajero. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad. Eso es por cuestiones de seguridad del propio avión. Entonces, por ejemplo, en IBM dice que no existen conexiones, que debe ir provisto de baterías secas. También hay que tener en cuenta el tipo de batería, porque si usan baterías de litio, como vienen muchos equipos, las baterías de litio en los aviones muchas veces está prohibido según el tamaño, o lo hacen llevar por carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque se calientan, y al calentarse puede provocar un incendio. Debido a la seguridad del vuelo, es posible que estos dispositivos tengan que ser desconectados durante el viaje, si es que lo usan. Es decir, es muy probable que no se pueda usar cuando uno vuela. ¿Qué dice en Estados Unidos la Federación Americana de Aviación? Para aquellos equipos que suben los pasajeros, se requieren etiquetados de datos que confirmen que el dispositivo no excede determinados niveles de interferencia, que no contiene materiales peligrosos, esto lógico después del septiembre del 2011, y que cumple con los requisitos de seguridad establecidos por la Federación de Aviación Civil. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros en aerolíneas argentinas, en Austral, en LAM, en los vuelos nacionales, todos estos elementos tienen que ser despachados o tienen que ser llevados como equipaje sanitario. Es decir, cuando uno va a sacar un pasaje, tiene que avisarle que va a llevar un dispositivo de equipaje sanitario que se llama CPAP y que lo va a necesitar transbordar para no tener problema en el momento de embarcarse, ¿sí? Y aquel paciente que no está en condiciones de dejar de usar el CPAP por una noche, que es realmente hay que ver, tiene que hablar con su médico a ver si puede realizar ese viaje, si va a necesitar o no el CPAP, o aquel paciente que necesita oxígeno suplementario tampoco puede llevar su mochilita, ya no hablamos de CPAP, sino de aquellos que necesitan asistencia de oxígeno, no pueden llevar su mochila de oxígeno porque pueden provocar un accidente adentro de la aeronave. Para eso, las aeronaves ya de por sí van ellos provistos de una mochila especial que es la que les da a los pasajeros. O sea, que si van con su mochila de oxígeno, la tienen que llegar antes al aeropuerto, descargar y mandarla por equipaje, ¿sí? Y el avión, la aeronave le provee una mochila de oxígeno especial. Así se vuela cuando necesitan oxígeno suplementario. Y bueno, también estábamos pensando en cuanto, ¿qué pasa con la privación de sueño? Cuando nosotros, tanto para los pasajeros como para los pilotos que están privados de sueño, porque es tan importante controlar en la industria aeronáutica y en general en todos los sistemas de trabajo el sueño, porque cuando alguien tiene somnolencia, que es normal, porque es normal y es fisiológico, cuando va a haber disminución de la capacidad de concentración, eso va a traer secundariamente una alteración de las percepciones sensoriales, ¿sí? Lo que va en consecuencia a tener una alteración en las decisiones ante una urgencia, ante un evento X. Va a haber fallas. Eso puede ser producto de que haya microsiestas no intencionales. No decide ir a dormir, se duerme. Es un piloto, se duerme, puede pasar, ¿sí? Y eso que puede provocar accidentes. Entonces, por eso, en cuanto a la seguridad, en el caso de la seguridad aeronáutica, tienen un chequeo muy riguroso los pilotos
hay una programación de vuelo que se tiene que respetar y se están haciendo constantemente estudios psicofísicos y constantemente se discuten y se proponen modificaciones a los reglamentos como para tener en cuenta los factores de sueño en la industria aeronáutica. Pero en cuanto a los pasajeros, y lo más importante creo que ese es el concepto de aquellos pasajeros que tienen que viajar con un CPAP, que sepan que en los aviones actualmente no lo pueden usar, ¿sí? Entonces hay que hablar siempre con el médico tratante para ver en qué condiciones van a volar, ¿sí? Para después de la área. Los trastornos de sueño no solamente tienen incidencia o prevalencia sobre la población adulta, sino que también atacan, por decirlo de alguna manera, a los niños. Yo soy neuropediatra y formo parte del equipo de la unidad de sueño y me dedico justamente a la población infantil. No se sabe exactamente cuál es la prevalencia exacta de los trastornos de sueño en la población infantil, pero los datos que tenemos de la bibliografía dicen que en general, globalmente, los niños tienen afectación de su sueño en un 25% y crece en los adolescentes a un 40%. Y por supuesto que la población con trastornos neurológicos, esta incidencia es muchísimo mayor. Fíjense, por ejemplo, que en el rango de los pacientes autistas crece hasta un 70%. Basándonos ahora casi exclusivamente en los trastornos respiratorios que alteran al sueño, y justamente porque este es el año de los trastornos respiratorios o en el cual la Asociación Mundial del Sueño se centró más que nada en los trastornos respiratorios del sueño, les comento que un niño no debe roncar, lo mismo que un adulto no debe roncar. El 90% de los niños no roncan. Sin embargo, un 10% sí lo hacen, pero solamente un 3% tienen un síndrome de apneas de sueño. De manera que esta patología también tiene prevalencia dentro de la población infantil. Lo que pasa es que la fisiopatología en los niños y las causas son distintas que las que vemos en los adultos. Esto no quiere decir que veamos familias de roncadores, y es por eso que muchas veces está infradiagnosticada la patología pediátrica, porque como el padre ronca, el chico ronca, parece ser normal en la familia, ¿no es cierto? Bien, ¿cuáles son entonces las causas más frecuentes de ronquido y de apneas de sueño en los niños? Las causas más frecuentes son la hipertrofia adenoidea, la hipertrofia amigdalina, y la que más está creciendo en este momento es la obesidad infantil. Está asociada al sedentarismo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que podemos observar en un niño que tiene trastornos respiratorios de tipo apneas de sueño durante el día? Es un chico que habitualmente respira por la boca, sobre todo cuando tienen hipertrofia adenoidea. Tiene una voz particular, una voz nasal, tiene una cara particular con una poco desarrollo de su mandíbula. Se dice que tienen caras de pajarito, ¿no? Una retrognata, es decir, su mentoncito hacia atrás y los dientitos hacia adelante. Son muy típicas las caritas de los chicos adenoideos. Tienen dificultades para tragar, se quejan muchas veces de dolores de cabeza por la mañana, tienen catarros de vías aéreas superiores a repetición, anginas a repetición,
Y algo a los cuales yo quiero llamar la atención, tienen algunos síntomas compatibles con lo que ahora se llama síndrome de déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo? Justamente aumento de la actividad, control pobre del impulso, agresividad, inatención, a veces timidez, problemas del aprendizaje y fallo escolar. El 25% de los chicos que tienen diagnóstico de síndrome de inatención e hiperactividad tienen trastornos de sueño. Y muchas veces se confunde un diagnóstico con el otro. Y cuando se le soluciona el problema del sueño, el chico ya no es un chico con un síndrome de hiperactividad e inatención. Luego, por supuesto, tenemos que los chicos que son epilépticos, que son algunos de los casos que nosotros estudiamos en el laboratorio, aumentan el número de crisis cuando tienen apneas de sueño, cuando estas patologías se encuentran asociadas, y también tienen un aumento de lo que llamamos nosotros parasomnia, que no son más que, se los voy a traducir, terrores nocturnos, sonambulismo, que son despertares incompletos en determinadas etapas muy profundas de sueño, que son muy abundantes en los niños. Como síntomas nocturnos, los clásicos: el ronquido, las pausas respiratorias, una respiración muy particular, que es una respiración en donde en lugar de inflar el pecho y digamos que el abdomen se achate, aumenta, digamos, el abdomen se coloca globuloso y el tórax se hunde. Eso se llama respiración paradojal. El sueño es intranquilo, transpiran muchísimo a la noche porque parece como que corren una maratón, es decir, hacen muchísimo esfuerzo ventilatorio, por eso transpiran mucho y transpiran muchísimo la cabeza. Eso se cree que es por aumento de la CO2, el anhídrido carbónico. Y adoptan posiciones anormales para dormir. Esas posiciones anormales son justamente para liberar la vía aérea superior, es decir, hiperextensión del cuello, a veces en lo que se llama plegaria mahometana. Son posiciones bastante típicas. A veces lo que les pedimos a los papás es que los filmen a la noche cuando están durmiendo, y eso nos es bastante útil. Los síntomas clásicos que tienen estos chicos, como habitualmente estos chicos tienen un sueño muy intranquilo y muy interrumpido, cuando son grandecitos tienen sueño de día. Entonces, los clásicos signos de la hipersomnia en los chicos son dificultades para despertarlos a la mañana, quedarse dormido en situaciones poco habituales, o se quedan dormidos en el colegio, o se quedan dormidos en otras situaciones, o la aparición de siestas luego de un periodo en el cual ya no tendría que dormir la siesta el chico. Luego de los 6 años, habitualmente un chico no debería dormir la siesta, ¿sí? O un chico que sigue haciendo siestas después de los 6 años, o que dejó de hacer las siestas y las vuelve a hacer. Eso tiene que llamar la atención, sobre un dormir que es poco eficaz o poco, digamos, poco suficiente. Y entre entonces los síntomas sutiles de esa hipersomnia tenemos algunos que no son clásicos, justamente porque los chicos más chiquititos se defienden contra ese grado de somnolencia diurna, tratando de volverse más activos para despertarse. Y ahí tenemos los cambios del humor, como la irritabilidad, la habilidad emocional, cambios del comportamiento, son todos los que le mencioné anteriormente: hiperactividad, conducta oposicional, impulsividad, bajo nivel de riesgo, baja tolerancia a la frustración. Los déficits neurocognitivos: inatención, pobre concentración, prolongación del tiempo de la respuesta y de la ejecución en las pruebas, déficit de la performance académica, social y laboral,
y conflictos familiares por estas conductas. Ya en el 2000, la Academia Americana de Pediatría dijo que cualquier chico con diagnóstico de síndrome de hiperactividad e inatención que ronque, tiene que hacerse un estudio de sueño, una polisomnografía para descartar que no tenga apneas, fundamentalmente. Los mecanismos que están involucrados entonces en los déficits cognitivos de las alteraciones respiratorias durante el sueño en los niños serían esta fragmentación del sueño y esta mala calidad del sueño que causaría esta somnolencia diurna excesiva asociada entonces a los cambios gaseosos, o sea, a la hipoxia y a la hipercapnia. ¿Sí? Esto modificaría de alguna manera fundamentalmente el lóbulo frontal. Daría cambios a nivel del lóbulo frontal, que estaría también implicado en los síndromes de inatención e hiperactividad. Y parece ser que si uno no atiende precozmente al ronquido y diagnostica precozmente las alteraciones respiratorias durante el sueño en los niños, parecen dar una alteración que puede llegar a ser permanente. Fíjense que Gossal ya en el 2001 dijo que los niños que roncan fuerte y frecuentemente tienen un riesgo mayor de presentar un rendimiento escolar bajo a futuro, aún luego de varios años de resuelto el ronquido. Y cuando la alteración respiratoria durante el sueño ocurre en épocas críticas del desarrollo neurológico, puede tener efectos adversos sobre el hándicap neurocognitivo. De manera que es muy importante hacer un diagnóstico precoz y tener presente que el ronquido no es normal en ninguna etapa de la vida y que hay que estudiarlo. Bueno, muchas gracias y le podemos dar paso entonces ahora a la recién llegada, que es la doctora Cecilia Berrompe, que tuvo un inconveniente para llegar hasta acá, que pertenece también a la unidad de sueño. Entre la lluvia, el paro de transportes y el tema del tránsito fue imposible llegar antes. La idea es remarcar un poco las consecuencias y el porqué de diagnosticar a tiempo el síndrome de apneas del sueño. Bueno, la doctora habló desde lo último que escuché, pero bueno, remarcó la importancia de los niños y yo voy a hablar un poco más en los adultos. El tema de las apneas del sueño es un cuadro bastante prevalente, se dice que tiene una prevalencia entre el 2 y el 4%. Hay ciertas poblaciones en las que ciertos estudios en los que dieron hasta una prevalencia mayor, del 30 hasta el 40%, y en ciertas poblaciones, como los grupos de hipertensos, los pacientes que ingresaron a un hospital con un infarto, los que tienen un antecedente de un accidente cerebrovascular o de insuficiencia cardíaca, la prevalencia es mayor, o sea, hay muchos más pacientes que tienen apneas del sueño dentro de esas poblaciones especiales. Si se fijan, hasta en los pacientes que tuvieron accidente cerebrovascular, hasta el 60% tienen un síndrome de apneas del sueño no diagnosticado y no tratado. ¿Qué son las apneas del sueño? Por ahí ya lo dijeron, pero bueno, lo repasamos. Es un cuadro que se produce durante el sueño, obviamente. Durante la inspiración se produce una obstrucción en la vía aérea superior que impide el paso del aire. Esto hace que uno tenga que hacer esfuerzo respiratorio, genera un sueño fragmentado y bueno, varias consecuencias que ahora las vamos a ver. Uno de los principales factores de riesgo es la edad, eso es algo no modificable, pero el tema del sobrepeso, la obesidad, sí es un factor modificable y en poblaciones de obesos o gente con sobrepeso es muy frecuente el tema de las apneas del sueño. En la gente que fuma, que abusa de hipnóticos o sedantes o del alcohol, también aumenta la prevalencia de la enfermedad. A ver, acá no sé si se ve muy claro el cuadrito,
sería un paciente durmiendo, y en el primer cuadro se ve que la vía aérea está abierta, permeable. En el segundo cuadro, que sería de ronquido, se ve cómo disminuye la amplitud de la vía aérea, y en el tercer cuadro, en las apneas del sueño, se ve esta obstrucción de la vía aérea hasta que no es constante, ¿no? Obviamente, con el esfuerzo respiratorio esto, y los microdespertares, esto se va liberando, pero se produce periódicamente durante la noche. Esto es uno de los estudios, es la polisomnografía, que es la forma que tenemos de estudiar las apneas del sueño. Acá lo que vemos en estas tres son primero el flujo de aire, el segundo es el cinturón, la banda del tórax, la tercera es la del abdomen. Acá abajo vemos cómo el paciente está roncando, ¿sí? Y en ciertos momentos, por ejemplo acá o acá, se ve que hay un esfuerzo ya respiratorio. Por ahora no hay una obstrucción, porque si ven la primera que les mostré de las líneas, no vemos un impedimento a la entrada de aire, pero sí el paciente ronca y periódicamente hace esfuerzo respiratorio, ¿sí? Y sí es si comparan con la anterior, acá vemos en la primera de las líneas como hay momentos en los que ya ni siquiera se mueve, o sea, no está entrando casi nada de aire, y el paciente tiene que ir haciendo cada vez más esfuerzo. ¿Ven cómo va aumentando la amplitud de la segunda y de la tercera línea, que serían el esfuerzo, el movimiento del tórax y del abdomen? Y aparte se produce, aparte de los despertares, que lo vemos allá al final, episodios de desaturación, o sea, bajadas del oxígeno en sangre. ¿En qué momentos tengo que sospechar esto? En la gente que ronca, como dijo la doctora, no es normal roncar, o sea, hacer un sonido, roncar un poquito, pasa, pero no roncar la mayor parte de la noche, ni en forma intensa. Si uno tiene despertares con sensación de ahogo, si uno tiene somnolencia durante el día, los pacientes refieren que se despiertan más cansados que cómo se acostaron, se quedan dormidos en el trabajo, en el semáforo, en una reunión social, en el cine, no pueden llegar a leer el diario. Se quejan bastante de trastornos de atención, el sueño suele ser superficial, inquieto. Los familiares o los que duermen con ellos les relatan que los escuchan hacer pausas respiratorias, se pueden despertar con dolor de cabeza o con boca seca y orinan varias veces a la noche. ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, vimos que en poblaciones especiales aumenta la prevalencia de este cuadro y al mismo tiempo todavía se discute qué es causa y qué es consecuencia. Pero las alteraciones cognitivas son bastante importantes, se dan hasta en 1/3 de los pacientes, se quejan tanto de trastornos de atención por la somnolencia como trastornos de la memoria, de ciertas funciones de la memoria, sobre todo dentro del área ejecutiva, que es la planeación, el cambiar de estrategias, el resolver problemas. En eso se han hecho estudios y realmente hay un déficit cognitivo más allá de tener o no somnolencia, ¿sí? Es específicamente por esta fragmentación del sueño y por esta fluctuación de los niveles de oxígeno en sangre. Hasta casi la mitad pueden quejarse de cefalea o sensación de peso en la cabeza por la mañana. ACV, como les dije, si yo tengo pacientes que ingresan por ACV, se estudia el sábado y es mucho más frecuente que en la población general. ¿Cuáles son las causas de esto? Primero, que las apneas del sueño predisponen a la hipertensión. Ahora, después lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. También es un factor predisponente para arritmias. Pero más allá de eso, la gente que tiene apneas del sueño va generando una alteración, una inflamación en la pared de los vasos, ¿sí? A nivel del endotelio. También hay alteraciones en la frecuencia cardíaca y en la tensión de la pared arterial. Se vio que también favorece la insulina resistencia, o sea, predispone a la diabetes. Al mismo tiempo, esto es una población obesa y con sobrepeso, pero bueno. Hay liberación de factores de la inflamación. Todo eso hace que sea un factor de riesgo para el ACV. También hay un estudio que dice que hasta el 40% de los pacientes que tienen apneas del sueño tienen síntomas depresivos, que muchas veces están
como diagnosticados como un cuadro depresivo porque el paciente no tiene ganas, no presta atención, se siente cansado todo el día y tiene trastornos del humor, y en realidad lo que debajo es un síndrome de apnea. La hipertensión arterial, el síndrome de apnea, da 2 a 3 veces más riesgo de tener hipertensión arterial. Sobre todo esto hay que buscarlo en la gente que tiene hipertensión arterial durante la noche, que lo normal es que de noche nos bajen los niveles de presión comparados con el día. Y hay, por ejemplo, la gente que le hacen un Holter, un control de presión de 24 horas, se ve que esta caída de la presión nocturna no sucede en la gente que tiene apneas del sueño. Y el siguiente paso es tener hipertensión. Y en la gente que tiene hipertensión de difícil tratamiento, de difícil control con los fármacos, hay que buscar apneas del sueño. Después las arritmias, tanto bradicardia como taquicardia, distintas arritmias, y la fibrilación auricular, que es una clase de arritmia bastante frecuente, también está relacionada con las apneas del sueño. Y también el factor de riesgo para insuficiencia cardíaca. Entonces, lo importante de todo esto es tener en cuenta que existen las apneas del sueño porque tratándolas es un factor más de riesgo cardiovascular que es modificable y muchas veces está infradiagnosticado. Bueno, estamos abiertos a preguntas, interrogantes y lo que quieran dilucidar y podamos responder, estamos a su disposición. Yo quisiera saber, que me amplíen un poco más el tema de las apneas de sueño. Tengo un poco borroso todo esto de las apneas. ¿Qué es realmente? ¿Cómo se manifiesta? El cuadro de apneas obstructivas de sueño es un cuadro mecánico de la vía aérea proximal, es decir, llamémosle así, la tubuladura que se extiende entre punta de nariz y base de lengua. Es un colapso, generalmente se produce, cuando hay muchas apneas de sueño, el colapso se produce a nivel del velo del paladar, es decir, donde están los pilares posteriores, la campanilla, la base de lengua, o por debajo de ello, que es la bucofaringe, que es un espacio virtual. Es un espacio que está dado por la base de la lengua, la cara anterior de la columna y la epiglotis, que tapa la nariz. Cuando nosotros estamos despiertos, esto no sucede. Cuando nosotros dormimos, la respiración se maneja bajo un piloto automático de tipo neuroquímico. El diafragma automáticamente se desplaza para que los pulmones se expandan y para que entre aire durante el sueño. Esto genera presión negativa que se transmite a este sitio virtual que se llama bucofaringe. Si hay flacidez de la musculatura que tiende a contraerse para mantenerlo abierto, si hay sobrepeso, se engorda por fuera y se engorda por dentro y se reduce el calibre de la luz, si hay hipotiroidismo que actúa en forma similar al sobrepeso, esta cavidad tiende a colapsar. Entonces, si uno está mirando a un paciente que tiene apneas de sueño, de pronto lo ve que está durmiendo, roncando. Ronca hasta cierto punto. En un momento deja de roncar. Si uno lo ve, está moviendo su tórax y su abdomen tratando de vencer una oclusión que se produjo. Es como si yo me acercase a cualquiera de ustedes y le tapara la nariz y la boca. Ustedes no se van a morir. Van a poner en juego una serie de mecanismos para despertarse. Bien, se van a defender. El organismo también se defiende. Y se defiende con una reacción de despertar, con un ronquido estertoroso. ¿De acuerdo? Debido a una serie de mecanismos neuroquímicos que también estimulan al mecanismo de despertar. Por eso nosotros nos aterramos cuando vemos un paciente que tiene insomnio, que está tratado con 2 miligramos de lorazepam, y cuando lo registramos vemos que tiene 50 apneas por hora de sueño. O un paciente que tiene apnea de sueño está medicado con un depresor del sistema nervioso. ¿Qué pasa? Todos los depresores del sistema nervioso retardan la reacción de despertar fisiológica que nosotros tenemos. Por ende, aumentan la duración de la apnea de sueño y por ende provocan o pueden provocar arritmias o incrementarlas.
y llevar a la muerte súbita. El tratamiento de elección de este tipo de cuadros, cuando es moderado a severo, es el CPAP nasal, es decir, el tratamiento por presión positiva, que hoy día no es tan positiva, sino es un circuito cerrado, pero bueno, los aparatos se fueron modificando, creando presiones variables, flujos variables y demás para mayor comodidad del paciente. ¿Esto qué hace? Evita el colapso de la vía aérea, evita que esa presión negativa no aumente, no incida sobre la bucofaringe y se crea un stent de aire, un molde de aire suficiente como para que el paciente ventile durante la noche, respire, no ronque, no haga obstrucciones ventilatorias y ningún tipo de anomalía de esta índole. No haya somnolencia por fragmentación ni ninguno de los otros síntomas asociados. Gracias. No por nada. Bueno, muchas gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias a ustedes Fueron muy amables. por habernos instruido.